Storytelling se ha asociado con muchas cosas, con visualización de datos, con infografías, con tableros, con dashboards, con presentaciones de PowerPoint, presentaciones en las mismas herramientas de BI, ¿cierto? Y se interpreta simplemente como los conceptos que les acabé de nombrar anteriormente. Sin embargo, es mucho más que eso, es mucho más que crear simples gráficos de datos que sean visualmente atractivos, ¿cierto? Que capten la atención de mi audiencia. Storytelling es un enfoque estructurado que me permite comunicar los datos y que tiene tres claves, que son las que tenemos acá. Los datos, las visualizaciones y la historia. Entonces vamos a comprender ahorita cómo estos diferentes elementos se combinan y trabajan juntos para que nosotros podamos realmente mostrar nuestras historias a través de Data Storytelling. Entonces, cuando yo solamente estoy combinando la historia con los datos, puedo explicar qué ha pasado y por qué ha pasado. Es decir, le doy contexto a mi audiencia para que entienda las conclusiones de lo que yo estoy mostrando, ¿cierto? Puedo explicarles lo que está sucediendo y por qué es importante tener en cuenta esa idea en particular. Cuando yo combino los datos con una visualización, estoy iluminando a mi audiencia para que con un insight rápido pueda ver los datos y la información que no había visto si los datos se quedan de forma natural en las tablas que ya inicialmente están, ¿cierto? Cuando nosotros aplicamos visualizaciones o cuando nosotros implementamos imágenes a los datos, puedo ver información que no veía antes, puedo ver patrones, puedo ver tendencias, puedo ver relaciones, ¿cierto? Que en un volumen de datos grandísimo no podría ver previamente. Y cuando nosotros combinamos la narrativa o las historias con las visualizaciones, esta es la combinación perfecta para lograr ese interés y para lograr enganchar a mi audiencia. Sin embargo, si bien funcionan efectivamente, trabajando de a parejitas cada uno de los tres componentes, si lo que yo quiero es generar un cambio y generar un impacto con la información que yo ya descubrí, necesito combinar las tres ingredientes. Necesito combinar una historia, una visualización y unos datos. De esa manera nosotros vamos a lograr influenciar y llevar a cabo ese cambio que estábamos buscando. Y esta frase de Jonathan Harris, que es también uno de los principales ponentes de storytelling, dice que creo que las personas han empezado a cambiar y a olvidar lo poderosas que son las historias. Cambian el sentido de la empatía por una fascinación fetichista por los datos, por las redes, por los patrones, por la información. Pero nos quedamos ahí. Los datos son solamente una parte de la historia. Las personas son los primordial y los datos deben enriquecer a las personas. ¿Y cómo hago a las personas lo primordial? Poniéndolas en el eje, poniéndolas en el centro y como los protagonistas del cambio que quiero inspirar. ¿Y cómo inspiro ese cambio? Con historias, con una visualización y con los datos. Entonces, por eso son importantes los tres elementos de storytelling. Ahora bien, ¿por qué contar historias? La narración de historias ha sido una parte integral de la humanidad desde el principio, ¿cierto? Incluso ahorita en nuestra era digital, no es sorprendente que nosotros gastemos muchísimo dinero en ver películas, en series, en sumergirnos en nuevas historias que no hacen parte de la de nosotros. Las historias juegan un papel muy importante en nuestra vida y podemos utilizar ese papel importante que juega a nuestro favor dentro de los procesos de negocio. Es muy importante que, si por ejemplo yo quisiera, con un ejemplo muy sencillo, aprender a montar bicicleta, ¿cierto? Y yo escucho y yo te explico y te digo, no, mira, primero tienes que montarte en el sillín, luego tienes que apoyar tu pie sobre un pedal, luego tienes que apalancarte, colocar las manos sobre el timón en un ángulo que te permita mantener el control de la bicicleta y ahí sí empezar a andar. Si bien yo te lo explico y tú me estás escuchando, tú vas a olvidar completamente la explicación que yo te estoy dando. Ahora bien, si yo te muestro un video o si te muestro cómo montas bicicleta, si bien tú vas a recordar cómo es que yo empecé a andar, no va a ser tan impactante y no vas a lograr hacerlo o experimentarlo, es decir, no vas a lograr aprender. Entonces las historias, cuando yo logro transmitirlas, conectan las experiencias, ¿cierto? Me permiten aprender y me permiten conectarme con mi audiencia o con mis usuarios finales. Las historias también se caracterizan porque son emocionales, porque son memorables, porque son impactantes, porque inspiran cambios, porque inspiran acciones y porque inspiran reflexión. Y aquí quiero tocar el tema de las conferencias TED. Las conferencias TED es una serie de conferencias que nació en el año 1984 en California.
Las siglas de TED es tecnología, es entretenimiento y es diseño, y nacieron como un portal en el que se invitaba a las personas a hablar sobre estos tres temas, sobre tecnología, entretenimiento y diseño. Y el eslogan principal de ellos era historias que fueran dignas de divulgación, ¿cierto? Estas historias han cobrado cada vez más importancia y ya son transversales a cualquier tema, desde religión, política, tecnología, entretenimiento, diseño, salud, y son muy populares en Estados Unidos y alrededor del mundo. ¿Y por qué son tan relevantes y por qué han cobrado tanta importancia las conferencias TED? Porque conectan experiencias, porque persuaden y porque inspiran cambios, porque inspiran acciones y porque inspiran reflexión. Entonces nosotros podemos aprender de las lecciones que ha tenido el éxito de TED para que nosotros lo apliquemos a las visualizaciones y la estrategia de BI de nuestra organización. Entonces ya respondimos la historia de por qué contar historias, lo vimos en un ejemplo con las conferencias de TED, ¿cierto? Pero ahora la pregunta es ¿por qué storytelling con nuestros datos? Y hay 4 razones. La primera, porque nos proveen evidencia, ¿cierto? Las personas, cuando nosotros vamos a mostrarles un insight o una visión que obtuvimos, quieren ver evidencia del análisis que hay detrás. Aunque no entiendan el detalle de la analítica, sí están interesados en conocer y entender que hay evidencia y que hay datos que me permiten obtener el resultado final, ¿cierto? Que no lo obtuve por olfato o que no lo obtuve por simple intuición, sino que hay una evidencia detrás de la información que yo estoy mostrando. Segundo, porque me provee insights rápidos. ¿A través de cuál elemento? A través del elemento de la visualización, ¿cierto? Se necesitan presentaciones cortas, se necesitan presentaciones que sean simples, que sean ideas concretas para mostrarle a nuestra audiencia y a nuestro usuario final. Gracias a las visualizaciones, nosotros podemos visualizar grandes cantidades de datos de forma clara y de forma coherente. Nosotros podemos extraer conclusiones, como ya lo habíamos dicho previamente. Podemos identificar y actuar rápido sobre tendencias emergentes que nosotros no teníamos presentes antes. Las bases de datos que utilizamos tienen datos casi infinitos, pero solamente empiezan a tener sentido cuando yo las represento gráficamente, cuando yo detecto parámetros que están relacionados, cuando yo identifico outliers, cuando yo identifico puntos que son atípicos, cuando yo identifico relaciones y patrones, cuando yo descubro tendencias que me permiten obtener una ventaja competitiva, que puedo detectar puntos clave. Eso es lo que me proveen las visualizaciones, un insight rápido de todo el mundo de datos que tengo. Yo puedo visualizarlos de manera muy concreta a través de las agregaciones de las visualizaciones que no solamente me dan un dato en bruto, sino que me permiten entender correlaciones, patrones, tendencias, outliers, que es ahí donde me tengo que enfocar.